Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Malafama. Hoy tengo el gusto de conversar con la doctora Belén Muñoz. ¿Cómo estás? Hola, Alan, ¿qué tal? Mucho gusto. Todo ¿Bien? muy bien por acá. Qué bueno que Primera viniste. vez. Contame un poco. Pues yo ya sé, pero la gente no sabe. Entonces, como que un breve resumen de tu vida. Mi trayectoria. De tu trayectoria, de tu carrera. Doctora, especializada en qué y todo. Ok, bueno, pues un gusto a todos. Yo soy médica y cirujana. Estudié en la Universidad de San Carlos de Guatemala. De Tricentenaria. corazón. Sí. Y pues en el trayecto, viendo todas las opciones, ¿verdad? Que había como para seguir, porque pues aquí en Guate como médico y cirujano, médico general es como, o sea, sí tenés como un estilo de vida cómodo, pero pues tenés que hacer algo más, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente como en el proceso de la pandemia, todo eso de medicina estética fue como en auge y aumentando mucho la demanda, porque antes, o sea, quizás sí se tenía como un poquito de conocimiento, pero no estaba tan a la vanguardia como ahora. ¿En qué momento decís vos que empezó como el La espinita auge de... justamente en la pandemia. Así, Sí. inmediatamente a la pandemia fue cuando disparó todo. Qué curioso. Sí, y con también la influencia de las redes sociales, porque el impacto posterior a la pandemia sí fue bien notable. Entonces, a partir de eso, se dio a conocer muchísimo más, y más en el ámbito de Guatemala. O sea, que sí hay ciertos personajes dentro de medicina estética, doctores me refiero, que sí han dado como a conocer bien con respecto al tema, y han sabido como a su manera de comunicar, pues transmitir todo lo que se hace en medicina estética. Entonces, al final decidí pues seguir en el área de medicina estética, porque también se acomodaba como a mis gustos personales y a una vida cómoda y tranquila que quería seguir en el futuro. No tanto meterme a turnos, estar al pendiente de emergencias, ver cuidados postoperatorios de pacientes, por ejemplo, porque mi otra opción era cirugía. Entonces, pero con el sistema aquí de Guate, dije, ay no, prefiero mi salud mental. Y la verdad es que es muy bonito y muy interesante todo lo que tenga que ver con medicina estética, porque no es solo literal, o sea, no es solo como verte bien, sino que implica mucho conocimiento, investigación y una evaluación como correcta para cada paciente y cada caso, ¿verdad? Entonces, por eso dije medicina estética. Es que también viniendo de la historia de ser como estudiante de medicina, va de la mano también de hacer turnos, de vivir toda esa realidad. Exacto. Y como que va por rangos, ¿va? Es así como que cuando sos nuevo, o sea, los viejos te tratan mal, así como si fuera el ejército, ¿va? Exacto. Y, o sea, bueno, y también dentro de Guate las diferentes universidades, porque la San Carlos te educa para servir, o sea, para servir a nivel social. Pues eso es su enfoque, exacto. En cambio, la Marroquín, si es como a los estudiantes, es como, ok, sector privado. Te cobres 600 la hora, dijo, no importa. Algo así. No. La verdad es que, o sea, cada uno tiene como muy buen nivel académico y como te decía, o sea, el enfoque es totalmente como diferente. Entonces, sí hay como cierta diferencia, y tú sí lo notas dependiendo como de la universidad en que estés. Entonces sí hay como cierta diferencia, porque a ellos sí les dan como un poquito más de oportunidades, viajar hacia pues a los diferentes como países donde hay un poquito más de tecnología. En cambio, o sea, la Universidad de la San Carlos, la dicha, ¿verdad?, de que te da una educación totalmente casi que gratis, sí, pues, o sea, claro. no tenés como que pagar sumas considerables. Entonces, pero también te da la oportunidad de desenvolverte. Claro, si tú investigas, si tú buscas, si tú en tus posibilidades encontrás algo, ¿verdad? Entonces sí te dan como esa chance o esa apertura. Por ejemplo, bueno, a nosotros, que la verdad, yo sí no me arrepiento de estudiar en la universidad que estudié. Sí quería estudiar en la Landívar, te cuento. Ah, sí. Pero pasaron cosas, ¿no? Cositas. Entonces ya me metí a la San Carlos y tal. Pero justamente por eso te decía esto, porque nosotros con mi grupo de amigos nos metimos en la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina.
Entonces, a nosotros nos daban totalmente la apertura de ir a las asambleas generales, a ir a viajes. O sea, nosotros fuimos de nuestro periodo, estuvimos en... Perdón, estaba buscando una cosa. Dale, no te preocupes. Dale. Ajá. En la primera que me recuerdo, Canadá, o sea, nos fuimos a Taiwán. De las Américas nos fuimos a Brasil, Ecuador y Colombia. Y aquí en Guatemala también hubo un evento. Entonces, sí nos permitió como desenvolvernos en esa área, ¿verdad? Entonces, claro. La verdad es que yo re bien, no me arrepiento. Y también, o sea, la compañía, ¿verdad? O sea, los cuates, es como... Es que esas experiencias también, o sea, se vuelven como puntos altos de la vida de las personas, ¿verdad? Cuando vas así en convivencias grandes y aprender y como que todo es nuevo y todo es así maravilloso, ¿verdad? Sí, y es excelente porque, bueno, nosotros aquí en nuestro ámbito y claro, en nuestra realidad es como conocemos las problemáticas sociales de nuestra realidad. Pero si ya te familiarizas con otras cosas, por ejemplo, yo creo que esto es lo que siempre cuento. Justamente en la primera asamblea general que nosotros tuvimos, yo en la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, yo estaba como en el área encargada de derechos humanos y paz. Uh-huh. Entonces, en la primera asamblea que tuvimos, cada uno de los comités se van separando, ¿verdad? Y justamente el primer tema era un debate acerca de las bombas nucleares. Sí, ¿no? Entonces, uno aquí en Guate como, bueno. Ajá, entonces aspectos y puntos así de migración, refugiados. Interesante, ¿no? Sí, o sea, salud en medio de la guerra, healthcare in danger. O sea, yo sí recibí como un taller con respecto a toda la problemática, como las leyes o los parámetros que tienes tú que tener como ente de salud en una situación en guerra. No se te tienen que vulnerar tus derechos, aunque pues... difícilmente, ¿verdad? Sí. Pero es muy interesante, fíjate, bastante interesante. Entonces, con respecto a eso, sí no me arrepiento, porque sí me abrió la mente así... No, sin duda. O sea, el solo hecho de tener la oportunidad de conocer más personas, de viajar y de todo eso ya te abre otro panorama completamente, sí. ¿No? Sí, nuestro equipo... Yo estuve encargada de las Américas, de la región de las Américas. Okay, qué cool. Y mi equipo internacional, la directora, la jefa era de Pakistán. La otra persona era de Irán, que es refugiado y estaba viviendo en Marruecos. La otra persona de Marruecos, uno de Tokio, de Japón, de la India, de aquí de las Américas estaba yo, otra chica de Ecuador, y así, o sea, como de África también, o sea, sí te abre la mente así, o sea, considerablemente. Entonces, en ese trayecto de la vida universitaria fue lo máximo. O sea, ahí sí te digo como fue lo máximo. Pero sí, o sea, te pone como en la realidad de mucha problemática social a nivel mundial, que claro, cada uno de los problemas en su país pues tiene su valor, pero también cada uno tiene como sus reglas o lineamientos, ¿verdad? Entonces eso me pareció bastante sorprendente. O sea, hasta yo, la verdad es que desconocía, pero hasta hay reglas a nivel de atmosférica, del espacio. O sea, en verdad es como otro rollo, fíjate. ¿Y cómo definirías tú la cirugía estética? Así como si te preguntan, medicina estética. Doctora Belén, ¿cómo define usted la medicina estética? ¿Y qué es la diferencia de otros procedimientos? Ok. La medicina estética, junto con la longevidad saludable, ¿verdad? Ajá. Son procedimientos hechos para mantener tu salud y tener literal, o sea, un envejecimiento como saludable, progresivo, frenarlo un poquito, pero siempre viéndote un poquito mejor, ¿verdad? O sea, no tanto de, ay, mire, señora, le voy a quitar 20 años. No, o sea, no. Sino verte como completamente natural, ¿verdad? O sea, son procedimientos que son mínimamente invasivos. Con eso te digo, agujas, cánulas o cualquier otro como procedimiento, pero no son invasivos a diferencia de las cirugías estéticas, ¿verdad? No tenemos, o sea, no utilizamos como instrumentos como bisturí o algo así, o sea, no nos metemos como tan invasivos, ¿verdad? Y a diferencia de la dermatología sí mira patologías, enfermedades, cáncer, enfermedades inmunitarias. En cambio, nosotros, medicina estética, sí nos dedicamos como a la calidad de la piel. También a nivel metabólico y con el fin
de tener una longevidad saludable. Eso es. Claro que tiene implicaciones de autoestima, ¿verdad? O sea, un par como de cuestiones o de arreglitos para sentirte o verte un poquito mejor, ¿verdad? Porque sí, quiera que no, te ayudan un poquito, o sea, con cuestión de la imagen, ¿verdad? Desde el pelo, desde los ojos, las cejas, los labios, tu caída de las mejillas, tu perfilamiento, a nivel corporal, ¿verdad? Entonces, cada una como de estas cuestiones, no sé si te pasa a ti, o sea, creo que lo platicábamos anteriormente, ¿verdad? Yo te explicaba en cuanto a mi caso, que son puntos que te ayudan como a proyectarte ante las personas y te ayudan como a tener un poquito más de seguridad en ti y pues de proporcionarles como toda la confianza a ellos, ¿verdad? Entonces, justamente era lo que te platicaba, ¿verdad? De mi caso. Entonces, o sea, son como cuestiones así bien, bien chiquititas, que quiera que no, más de algo. O sea, no sé tú si tienes como más de algo que te preocupa o sea, que no que te preocupa, sino que te incomoda hasta cierto punto de tu cuerpo, de tu cara, que claro, o sea, tiene que ver como mucho con la autoestima y no vamos a ir como a grandes como rasgos, ¿verdad? Pero cada uno tiene sus cuestiones. Es que sí es increíble, ¿no? A veces, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos ciertas inseguridades, o sea, y nos impide esas inseguridades físicas de cómo te vas a proyectar así grabándote. Vos me preguntabas así de lo de grabar videos y todo. Y por mucho tiempo, o sea, yo me mantenía como que en las sombras y no era tanto por inseguridad porque, o sea, yo me considero una persona bien segura, pero es como perder ese miedito, ¿va? Pero después te ves en la cámara y sé que muchas personas tienden a verse sus defectos, ¿va? Yo hago pases con esos defectos. Por ejemplo, en un inicio, cuando a mí me tocaba, todavía lo edito, pero ya lo edito con inteligencia artificial. El podcast, cuando lo hacía más manual, ponete, era así como que aguantar verme en ángulos y caras que no necesariamente son las mejores. Porque a veces, o sea, involuntariamente, cuando no estás posando, haces caras y haces de todo. Pues, como que tu postura ha cambiado o cuestiones postura. Así. Es como, ay, ya no voy a hacer eso. Ajá, y aprendes, pues, pero también tiene que llegar un punto en donde tampoco es algo que puedas cambiar del todo. O sea, entonces tenés que aprender a hacer pases con eso. ¿Va? Yo, por ejemplo, en los primeros 4 o 5 episodios era así como, me da cosita editarme, verme, escucharme. ¿Va? Entonces, después ya como que lo dejé ir. Pero no todos tenemos la capacidad de dejar ir las cosas, ¿va? Muchas veces sí, yo conozco personas que sí sienten, o sea, ciertas cosas que las tienen aquí encima, ¿va? Ajá, exacto. ¿Va? O sea, que sí causan como un impacto en verdad, verdadero. Y, o sea, y quizá tú lo percibas de esa manera, pero a los demás no les importa. O sea, pero sí. Bueno, al final la importancia es que, pues, lo relevante es qué tanta importancia le das tú, ¿verdad? Sí, exacto. Porque pues eso es lo que como que te va a permitir o te va a permitir o no desenvolverte o hacer cualquier cosa que tú tengas, ¿verdad? Pero sí, es bastante interesante lo que dices, porque sí, uno como que poquito a poco no se va como dando cuenta, hasta que uno, y justamente era lo que te decía con respecto a lo de la pandemia, porque como que teníamos mucho tiempo de vernos, de contemplarnos, y que poquito a poco fuimos como descubriendo y que habían maneras como de cambiarlo, de transformarlo, ¿verdad? Entonces, pero sí, es bien, bien, bien importante, o sea, y el impacto que causa como a nivel de salud mental es increíble, sí, increíble. Es duro, ¿eh? ¿Y tú qué? Eso, precisamente a eso quería que llegáramos, al tiempo de pandemia, al tiempo de como ese momento en donde todo se detuvo y al mismo tiempo no, porque las cosas siguieron, pues, o sea, la vida siguió. Pero como que hubo más momentos de contemplación, como que te quitaste el ruido extra que representa moverte en carro, ir en tráfico, ir a una oficina, hablar en la oficina y todo eso, como que se quitó de la ecuación y vos estabas sola. O sea, no tú como doctora, pues, pero las personas que trabajamos así como office, ponente, era así como que, bueno, estoy trabajando de 6 a 4 y después de 6 a 4, 7 a 5, el horario que tengas. Y después de eso era así como que, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Así como que, bueno. Y eso creo que también
hizo que consumiéramos más redes sociales, viéramos otro tipo de personas. Claro, o sea, están así como que las personas que son así preciosas y hermosas que salen en redes sociales, que salían en ese entonces más, porque era como una red social, sobre todo TikTok, que era como de bailes y todo al inicio, ¿va? Ajá, sí. Era más de eso, no tanto información. O sea, sí había información, pero no era lo más pegado, ¿va? Y como que lo que mirabas más recurrentemente era gente bonita. ¿Va? Entonces decías vos, bueno, qué bonito el pelo, qué bonito. Y las tendencias, las tendencias de los famosos. Los filtros, ajá. Entonces eran cuestiones como que te llamaban la atención y decías como, ay, tengo ganitas de verme y tal. Pero sí, toda la razón, porque justamente en pandemia no... ¿Qué más íbamos a hacer? O sea, sí nos bajó, o sea, nos estacionó, porque sí nos cambió la rutina completamente. Claro que algunos a favor y otros en contra, ¿verdad? Pero justo lo que dices, o sea, las redes sociales tienen un impacto increíble. Y con respecto a las tendencias de los procedimientos, lo que más se mira es como el cambio de las Kardashian. ¿Cuál fue el primer boom que vos decís que dijiste que marcó, que decís tú que marcó un antes y un después? Las Kardashians, tal vez. O sea, reciente, pues. Bueno, reciente. Ajá. Eso, bueno, el primero sí fue eso. Pero no sé si ahorita últimamente has visto como esos cambios de Lindsay Lohan, Cristina Aguilera. Ajá. O sea, esos ahorita fueron totalmente como choqueantes. Porque venían de tener una imagen como descuidada, desarreglada, a tener una imagen como producida y luego a tener una imagen como un poquito más natural. Ajá. ¿Ya? No sé si te diste cuenta como toda esa como transición. No, entonces, bueno, pero, o sea, casos como ese, el de que muchos doctores como, bueno, y muchas personas como... ¿Y qué se hizo Lindsay Lohan? Ajá. O Cristina Aguilera, que, o sea, literal se venían como 20 años menos, pero con una apariencia totalmente linda y natural. Dale, búscala ahí. Y justamente como que se platicaban de cuáles eran los tratamientos que se habían realizado, si se habían realizado algo un poquito más invasivo o qué, ¿verdad? Entonces... O con respecto a las Kardashians, que cualquier tratamiento que se hacían ellas, como que se hacía viral. Ajá. Por ejemplo, la drag mask que se hizo esta Kardashian, la Kim Kardashian, okay. que era como sacarse sangrita y aplicarse en el rostro con factores de crecimiento y tal, que eso es un procedimiento que existe, ¿verdad? Okay. Pero les ponen como un nombre. O por ejemplo el ADN de salmón, que es de esperma de salmón, que ellas también lo viralizaron y ahorita está en auge. O sea, ahorita es como la gente pregunta como, miren, ¿no tienen lo del ADN de salmón, lo del esperma de salmón para aplicarse en cara? Y sí hay como cuestiones que sí te tenés que poner bien al tanto, porque la gente lo pide. La gente lo pide. Claro, que tiene su trasfondo científico, ¿verdad? O sea, tiene su investigación de cuáles son como los beneficios que se tienen como tal. Y claro, no es que le vayas a recomendar a un paciente, en mi caso, ¿verdad? Recomendarle a un paciente algo solo porque sí, sino que algo que en verdad lo necesite o que le des como cierto beneficio. Porque, a ver, si hay que tener en cuenta... O sea, muy en cuenta, y yo lo tengo muy en cuenta en mi profesión, que un procedimiento de medicina estética no es que te vaya a salvar la vida. ¿Ok? O sea, simplemente es como las personas que tienen como capacidad o que quieren como hacer ese cambio en su vida, son las personas que van a solicitar el procedimiento. Claro, y está enfocado también a cierto tipo de público de una capacidad económica, ¿va? O sea, sí, no es algo indispensable. Exacto. Es un gusto personal. Ajá, es un gusto personal. Entonces, en mi caso, a nivel como personal, sí me gusta mucho como diferenciar esa línea de, ok, ¿cuáles van a ser tus objetivos? Ok, pero toma en cuenta que estos procedimientos llegan como a cierto límite. O sea, no te puedo como cumplir todas las expectativas que tú tienes en tu mente porque no va a ser realista solo por generar algo económicamente. No, o sea... sí se tiene que tener como mucho cuidado en cuestión en este ámbito, por eso mismo, ¿verdad? Sí, te iba a preguntar algo similar, o sea, de
hasta cuándo es como suficiente, cuándo vos determinas límites como en ese tipo de cosas, ¿no? En los procedimientos. En los procedimientos, sí. Sí tenés que tener muy, muy presente tu criterio médico. Okay. Y decirle al paciente, y que también el paciente como respete tu opinión, ¿verdad? Es como, mire, no, ya, suficiente. Cálmese. Ya no más. Pero sí le tenés que concientizar al paciente de que, mire, o sea, si se realiza tal y tal procedimiento, si llegamos a este extremo, puede suceder esto, o puede como verse un poquito diferente. Y la idea es como verse natural, o sea, no diferente. Entonces, sí tenés que ver tu criterio médico para determinar y ponerles como un límite a los pacientes. Claro que los pacientes te tienen que respetar. Si no te respetan, es como, bueno, señor, señora, puede asistir con cualquier otro médico si usted tiene ganas como de realizárselo, ¿verdad? Pero luego regresan contigo, es como, mire, doctora. Ya, tenía razón. Entonces es como un poquito así medio tricky. Entonces sí. y por ejemplo, eso es como una pregunta, ¿verdad? Ajá. Que cuando tú asistís a cierto profesional, le miras como el perfil, tomas en cuenta tú el perfil físico claro, trayectoria está re bien. Pero con respecto a este tipo de procedimientos, si tú quisieras como realizarte algo, ¿tomarías en cuenta el perfil físico de la persona? Ah, sí, 100%. O sea, sí. Uh-huh. Exactamente. Porque, y justamente eso es como lo que también se porque si es un neurocirujano, no importa, pues es así como sí, que obviamente. Ajá. Va más por referencias. Exacto. Que por otra cosa. Y todo el mundo, tal es el mejor, y así. Pero en algo estético sí tenés que, o sea... Tenés que tener presencia. Exactamente, justamente. Porque, y eso es como un lema que nosotros como tenemos presentes, no tanto como comunicarlo, pero tenemos presentes como, bueno, ¿cómo tú te quieres ver? Mira cómo se mira el profesional que te va a tratar. Porque si tiene excesos, si se mira como diferente, si no se mira como natural, probablemente a ti te vaya como a decir o permitir muchísimos otros procedimientos o algo más, ¿verdad? Que quizá hay gente que sí le guste, pero quizá hay como la mayoría de personas les gusta como algo un poquito más natural, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, como ver el perfil como del profesional. No se note. Exacto, como ver el perfil profesional, y eso es como equivalente a lo que va a ser tu tratamiento. Es como bien interesante. Claro que no se aplica a todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero es como la mayoría. ¿Y tú crees que hay como cierto tabú al hacerse algún procedimiento de estos? Porque siento yo que las personas, o sea, si bien hay mucha demanda, hay muchas personas que lo hacen, o sea, no es que muchas personas lo digan que lo hacen. Exacto. Es así como que nadie quiere decirlo realmente, es así como que de repente ya yo love you y nadie dice, no. Es todo así como que curioso. Y nadie pregunta tampoco, pues, porque es así. Sí, sería sí como establecer un límite. Exacto, ¿verdad? Sí existe todavía. Sí, va. Y muchísimo más presente en hombres. O sea, quiera que no, pues está como muy, muy, muy presente. Sí, porque de repente ha pasado como... ¿Conoces quién es Ter Stegen? El futbolista del Barça, el portero. Ajá. Que cuando tenía 27 tenía las entradas como por acá. Y ahorita que tiene más de 30 bien. Ya... como bien, no está acorde a su edad. Sí, entonces sí hay tabú. Sí, o sea, totalmente. Y por eso mismo... Bueno, por lo menos yo a nivel personal, sí es como, hago las fotografías de antes y después porque sí o sí tenés que notificar, ¿verdad? O sea, sí o sí tenía que tener como tu expediente, pero sí se le dice como al paciente como... ¿Notificar a quién? Como personal, okay. Como el historial clínico de la clínica, o sea, es como lo confidencial, digamos. Sí. Pero sí le tenés que decir al paciente como, mire, o sea, me gustó mucho su resultado, está como dispuesto a que yo lo pueda como publicar o algo. Uh-huh. Entonces, y hay la mayoría de gente dice como, mire, no, doctora, es que no quiero que tal y tal persona se entere. O no quiero que mi esposo se entere. Ay, sí, han habido muchos casos de que no quieren que el esposo se entere. Uh-huh. Por eso mismo pues sí, o sea, yo las opiniones que más he escuchado con respecto a eso es que no quieren que sean como que cada vez quieran más y cada vez quieran más, y que se vuelva como en un exceso, ¿verdad? Con respecto a la relación de esposos, ¿verdad? O la opinión de un esposo. Pero sí hay tabú.
Sí, sí. Ajá, ahí estaba como... Pero siento que es menos invasivo lo que tú haces que... Sí, es mucho menos invasivo. Que una cirugía, pues. plástica. O sea, Ajá. también ha de haber como cierto límite, como vos decías, de hacer ciertos procedimientos, pues. O sea, no te puedes inyectar así ácido hialurónico cada 2 meses, ¿verdad? Ajá, o sea, tenés no. que tener así que tener... Tienen, cada caso es como con sus indicaciones, cada procedimiento con su también sus indicaciones, cantidad, tiempo de uso, ¿verdad? O sea, sí o sí. Pero sí está como ese presente o esa conducta. La mayoría de personas todavía está. O sea, sin embargo, sí hay muchas personas que están diciendo a viva voz todo lo que se hicieron. O sea, Sí, claro. Hay de todo. Y se sienten como bien orgullosos. Pues, porque pues al final se sienten bien. O sea, la idea como de estos procedimientos es sentirse un poquito mejor y aumentar como un poquito mejor tu autoestima. Entonces, a la libertad de cada quien, lo que quiera hacer con su vida, con su cuerpo, ¿verdad? Incluso... y su dinero. ¿no? Y su dinero. Ajá. Exacto. O por ejemplo, que ahorita ha tomado como mucha relevancia los procedimientos para bajar de peso. Ajá. Que piensan como que son las vías más fáciles en cuanto, por ejemplo, a cirugías bariátricas o en cuanto a otros procedimientos que, por ejemplo, el Ozempic. Uh-huh. Entonces, como a otros procedimientos. Acá, polémico. Sí. Entonces, la gente dice como, o tiene como ese temor de, es que esa persona se fue por la vía más fácil. No sé cómo... No sufrió. No quiso tener disciplina. Pero pues no se sabe como el trasfondo a nivel psicológico de su historia, claro, que tanto le afectó. Entonces creo que ninguno tiene también derecho a juzgar. O sea, no. Cada quien es como libre de su propio cuerpo, sí libre de sus propias decisiones, pero tampoco ofender. Sí pueden juzgar, pero en silencio. Se callan, por favor. No piensen en alto, solo se lo guardan. Ajá, entonces hay pero el tema ese de los Ozempic, sí, o sea, es bien agresivo para el cuerpo, ¿no? Según he escuchado también expertos hablar, ¿no? De que sí, o sea, sí se puede dejar, pero tiene que ser así como en unos casos extremos, pues, así como que el paciente sí necesite como que, no sé, o sea, tenga 300 libras, pues, o algo así. Exacto, sí. Ajá. O sea, de hecho fue un tratamiento como diseñado para diabéticos, exactamente. Pero sí tiene como su trasfondo metabólico. Sí tienes que estudiar como muy, muy cuidadosamente al paciente. Aunque, bueno, hay como diversos como métodos para bajar de peso que pues sí se tiene que estudiar re bien al paciente. Pero claro, en cuanto a la insistencia o en cuanto a los resultados, sí es bueno. Pero sí se tiene que llevar un control y un régimen con un profesional. Claro, sí. Porque sí, el Ozempic sí digamos así, diciéndolo como en palabras coloquiales, sí el metabolismo sí te lo cambia por completo. O sea, sí te lo disminuye considerablemente. Pero en cuestiones como físicas, lo que a uno le importa es como lo externo. Pues. Sí, cómo se ve. Ajá, cómo se ve. O sea, en cuanto a esos resultados, y es como bastante impactante, ¿verdad? O sea, sí te gusta, pero el trasfondo como interno metabólico ya es otra cuestión que no muchas veces el paciente tiene conciencia de. Sí, porque el problema también de específicamente el Ozempic, o sea, no es tanto lo que hace el cuerpo, que sí, pero era de dónde estaba viniendo la recomendación, ¿verdad? Que era así de un influencer que no es necesariamente un doctor o un nutricionista, y es así como que a mí me funcionó, úsenlo. ¿Verdad? Y después era así como que pero no, tú no sos quien para hacer eso. Cabal, no, y por favor, absténganse. Sí, o sea, sí, de eso sí, tener conciencia de que tener conciencia de que cualquier procedimiento que necesite un especialista, pues tener en verdad la decisión de acudir a uno y guiarse por esa persona, porque claro, no de por gusto como hizo toda su trayectoria académica, ¿verdad? Pero también asegurarse de que sea un profesional que sí lleve la línea y que sí esté como actualizado en cuanto a ese tema, ¿verdad? Pero
Pero sí, o sea, esa información sobreagregada de las redes sociales, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Te ha tocado eso? Mucho cuidado. ¿Te ha tocado eso de que llega un paciente que ya hizo como que su research previo? Exacto, así, sí. a través de Google, ChatGPT y lo que sea, y ya sabe lo que quiere y te dice a vos así, mire, quiero esto, esto y esto, pero realmente no es lo que necesita. Exacto, ¿no? Incluso en ese momento, ellos se ponen como a investigar. Si tú, o sea, hay como ciertas personas que sí como dudan mucho, entonces, y se ponen como a investigar en ese momento, o sea, sacan su teléfono, sacan su teléfono, bueno, me ha pasado como unas 2 veces, pero, o sea, pero con cuestiones como un poquito más graves, por ejemplo, si tienen alguna enfermedad y este tratamiento no vaya como a interaccionar con el medicamento o no vaya como a causar como algún daño, ¿verdad? Entonces, para estar como completamente seguros en cuanto a ese caso, ¿verdad? Sí. Pero sí hay gente que hace sus investigaciones previas de, mire, doctora, fíjese que yo investigué qué tal y tal cosa, o los famosos productos naturales. Mire, doctora, lo que pasa es que me salió, qué sé yo, un brote y lo he tenido como toda mi vida y ya utilicé miles de procedimientos, miles de formas y me dijeron que este producto natural me iba a ayudar. Ajá. Entonces llegan como bien desastrosos y uno les tiene como que arreglar todas sus atrocidades. Ajá. Porque, o incluso con productos, por ejemplo, los dermatológicos, para no llegar, los dermocosméticos, para no llegar como tan lejos. Cada piel tiene como sus ciertas como indicaciones y sus ciertos como cuidados. Entonces, por ejemplo, si tienes una piel sensible y te echas la recomendación de tal influencer de noche, tu glicólico, llegas con una cara así bien destrozada y súper irritada, ¿verdad? Entonces, desde esos ejemplos hasta los procedimientos más invasivos, sí hay que tener como mucho cuidado. Es que tampoco hay un entendimiento real de las consecuencias que puede tener una crema, porque uno dice, es crema, ¿qué puede pasar? Sí, te echas crema y realmente no se nota al corto plazo, tal vez eventualmente sí se va a notar, pero sí es como que lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Es así como que, bueno, voy a echar esto. Sí, me dijeron que para esto me iba a servir. Marihuanol. O los esteroides, bueno, por lo menos. Y que los esteroides tópicos sí son como el enemigo número 1. Porque sí causa como las cremas triples. Podemos decir marcas. Sí. Como Clotriplex. Sí, ¿no? Sana, no. Sana. O sea, todo eso es como esas cremitas triples que venden en la farmacia como así a libre demanda. Y es como, mire, fíjese que me salió esto. Como la GMS, digamos. ¿O no? Algo así, Ok. Entonces, sí, esas son como los enemigos número 1. Se me cayó un ídolo ahorita. Para los dermatólogos y los médicos estéticos. Porque sí te adelgazan como la piel. Y la gente como abusa de ellos. Porque sí te calma los síntomas de inicio. Te los calma re bien. Pero no es que te resuelva la patología como tal. Y si causa si los utilizas como prolongadamente, sí te causa problema. Sí, pero en el caso de una patología, digamos, no en el caso de un piquete. Así te echas un piquete y te echas y... Bueno, o sea, no es como tratamiento como ideal, pues, pero sí. O sea, se sobreabusa también de los productos. ¿Y tú crees que acudir a ese tipo de tratamientos es algo cultural del país o se da en todos lados? O sea, ¿cómo no? Sí, o sea... Sí es de latinoamericano, digamos. Sí, tiene mucha influencia. O sea, desde el trasfondo de medicina natural, no sé, había una ministra de salud que... Como el Maya en nosotros. Exacto. Que tenía como... y pues... a nivel como social sí tiene como su impacto y cada una de las personas le da como su importancia o su relevancia, ¿verdad? Pero sí hay muchísima influencia desde el consejo o desde las recomendaciones que tu abuelita te daba. Por ejemplo, cuando te empachabas. O el tecito de jacaranda. O sea, como sí hay ciertas conductas, ciertos como patrones que sí se van como heredando y no se pelea con eso, al final no se pelea con eso porque pues es parte como de la cultura y
no tiene como ningún fin de eliminarlos, pues. Porque... yo me acuerdo ahorita que dijiste ministra, Lucrecia era la que estaba promoviendo eso, ¿no? Cuando fue ministra de Salud, ¿verdad? Sí. Y que toda la mara sí, se fue así como que, no, ¿cómo va a hacer eso? Y que no sé qué. Pero a nivel social sí se le tiene que dar su importancia, porque pues en cuanto a la experiencia, o sea, la experiencia es muy valiosa. Por ejemplo, las comadronas. Saben un montón esas señoras, o sea, de maniobras, de cómo actuar en esos momentos, ¿verdad? Y ellas también tienen como sus actualizaciones médicas constantes. Entonces, tiene muchísimo valor en cuanto a nivel cultural para el país. O sea, de eso te digo, o sea, no se puede como quitar o disminuir su valor, es que por no así se va decirlo. a quitar. No sé qué, exacto, porque no, o sea, es una herencia que ya se va a tener. Y más que quitarlo es como valorarlo, porque tiene su importancia y cada uno tiene como su rol en cuanto a esos aspectos, ¿verdad? Bueno, ya nos fuimos como muy al fondo. Pero en cuanto a lo convencional, dirás, de tus consejitos de la abuelita, de la tía, que no sé qué. A ver, o sea, siempre hay como soluciones a las complicaciones. Entonces, claro que hay ciertas como complicaciones que no se vayan como a lograr al 100% retomar a la normalidad, pero vamos a la libertad de que cada quien es libre de hacer y de decidir lo que Claro, y lo responde que también a lo que hablábamos del sistema de salud, pues, o sea, porque no hay confianza en el sistema de salud público y el sistema de salud privado es caro. Entonces no vas a gastar 300 pesos por algo que te lo quita la sana. Exacto. Y ya después si te complica decir, bueno, sí va. Bueno, va a gastar más. Exacto. Va a gastar 2,000. En esto. Y no todos tenemos seguro, ponete. Entonces, como que también es bien. O sea, las soluciones fáciles al final del día se buscan porque, o sea, también es como que se prioriza. Porque yo he conocido personas que es así, que se están muriendo de un dolor y no se lo van a tratar, versus si su hijo medio se cae, lo llevan rápido. Exacto. Entonces, como que en esa escala de prioridades es así como, bueno, mi hijo primero, después yo, y cuando me toca a mí es así como. Solo no pasa nada. Solo me tienen que operar, pero puede esperar. Sí, totalmente. O sea, eso sí. Pero, bueno, con respecto a eso de tener como todos los productos como a la orden del día, también hay mucha como controversia, porque pues por lo menos aquí en Guate no es como todos los medicamentos estén regulados. No. Es cierto. Con decirte, el Ozempic. Ahorita está bien fácil de conseguirlo. Sí, cuesta como 1,000 pesos en Cruz Verde, ¿verdad? Sí. Como 1,900, 1,800, algo así. Es que yo la última vez que investigué, es que de hecho, el primer video que yo hice así, hablando de algún tema, fue el Ozempic. Como no, sí, me contesté. Te conté. Entonces, justo en esa época estaba como en 1,200 el Ozempic ahí en Cruz Verde. Ajá. Pues ya le subieron. Ya le subieron, sí, ya hay demanda. Sí. Sí. Y como hablábamos, son procedimientos que se ponen de moda. Entonces, y claro que las industrias lo que le interesa es ganar y generar. Entonces, ¿cómo no van a meterse en esa... omitiendo como los problemas o las situaciones como éticas, ¿verdad? O sea... ¿Y te ha pasado eso de que en algún momento has dicho no a un procedimiento y como que el paciente solo se va? Sí. ¿Y qué tal? Yo personalmente sí trato como de explicarles absolutamente todo. Como te decía, yo me rijo mucho por sus objetivos o sus expectativas. Entonces les digo como, bueno, tienes estas implicaciones, tienes estos riesgos. ¿Estás dispuesto todavía? Sabiendo que no vas a obtener los resultados que tú pensabas. Porque, claro, es una implicación. O sea, yo sí les hago como mucha conciencia como, mira, es una implicación como a nivel económico, porque lo consideras como equivalente el resultado a lo que vas a invertir. Sí lo consideras como necesario. Claro que no es como... Pues yo también tengo que ganar para comer, para la clínica, para mis acomodidades, pues, pero sí tengo como mucha conciencia con respecto a los pacientes. O sea, no les voy a solicitar o no les voy a como a decir algo que en verdad no lo vayan a aprovechar o no les vaya a hacer como de un beneficio como tal, ¿ya? Pero sí me ha tocado decir que no.
a pacientes, pero tomando en cuenta como esas, explicando bien. Y hay algo, o sea, la mayoría sí lo toma como con mucha responsabilidad y sí te dice como, sí, es cierto, doctora, o sea, mire que la verdad es que no me había como ocurrido esta oportunidad, porque en cualquier clínica te dicen, bueno, o sea, en algunas, pues no digo que en todas, ¿verdad? Te dicen como, sí, es cierto, o sea, hágase el procedimiento, mire que le va a funcionar, mire que le va a hacer esto, mire que no sé qué. Entonces te prometen como muchas cosas y al final solo es como para que dejes tu dinero ahí, pues entonces tampoco tiene sentido ya. Sí. No me parece ético. No es ético, Ajá, no me parece. Entonces, yo sí personalmente, a mí sí me gusta como tomarme mi tiempo en consulta con el paciente, explicarles como beneficios, los cuidados posteriores, si van a estar como comprometidos a cuidarse posteriormente el procedimiento. Que es importante, ¿no? Eso creo que es lo más importante. O sea, tu práctica, digamos que es relevante, claramente, lo tienes que hacer bien, ¿va? Así estadísticamente vas a fallar en algún momento, como estábamos hablando de la pasada. Estadísticamente me va a tocar. Ajá. Pero, o sea, ahí está los estudios, el profesionalismo, la ética, todo va de tu lado. Pero, o sea, no termina ahí el procedimiento, ¿va? O sea, ahí es una parte que vos ya cumpliste y ya le toca a la persona, ¿va? Exacto, sí. Ajá. Como cuidarse posterior. Porque, pues, o sea, porque hay mara que se hace un procedimiento y después el día siguiente en el puerto. Ay, bravo. No. Entonces, sí, o sea, cada uno de los procedimientos sí tiene como sus cuidados posteriores y sí, se los haces en el instante, pero pues también tiene que mantenérselo conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Dependiendo como que se realizó. Pero sí, es muy, muy, muy importante. Y con respecto a lo que tú decías de estadísticamente me va a pasar. Nuestra academia, pues la formación académica sí nos orienta mucho tienen que aprender primero a tratar complicaciones antes de meterse a hacer un procedimiento como tal. Entonces, en cuanto a ese aspecto sí estamos como preparados, o sea, y sí, con respecto a medicina estética, sí necesitamos de especialistas adicionales si en alguna complicación se nos vaya de las manos. Entonces también tener como tu conciencia de, ok, sí, tengo que pedir ayuda. No voy a ser así la diosa de que vaya a resolver todo de una vez. O sea, si en verdad uno necesita como ayuda al tratar alguna complicación, también tienes que sacarte tu ego y decirte como, ok, no sé, quizá fue mi mala técnica, quizá fue, no sé, algo que pasó, pero necesito ayuda porque es el bienestar del paciente. No te vas a quedar calladito, ¿verdad? Tampoco. Sí, hay casos, ¿verdad? Hay casos, ajá, oye, uno como bien conocido. Sí, cabal, Maluf, de que, Maluf. O sea, prefiere tener un estatus social. No, deja el estatus. Pues, o sea, prefiere tener como que una contingencia de cómo tapar el crimen a decir, bueno, se me salió de las manos y, o sea, estuvo mal. Exacto. Y sabiendo que esos procedimientos tienen su riesgo. Claro. Es que eso es lo que no entendemos. No pones nosotros a tu enfermero a pasarte por la víctima, pues. Eso está mal. Claro, porque por ejemplo tú, o sea, si alguna vez te vas a hacer algún procedimiento tomando en cuenta el nivel estético, ¿verdad? Y si te explican como las complicaciones o qué riesgos vas a tener, tú lo asumirías, ¿no? Sí. Porque es tu decisión. Claro. Y te hacen firmar cosas, ¿no? Sí. Un consentimiento informado de como de exonerar toda responsabilidad al doctor. Incluso en caso de que vos te muras. O sea, si yo me muero como paciente, te exonero a vos de cualquier cosa. Sí. Porque, pues, o sea, en el consentimiento claramente dice como tal médico, o sea, que tú autorizas a tal médico a hacer tal procedimiento y que ese médico te explicó como los riesgos, te explicó beneficios, te explicó como cuidados y, o sea, y sí como tener, al final sí firmarlo, sí es como... Sí, pues. O sea, sí es como bien... Y debería hacerse siempre, ¿no? Sí, se debería hacer siempre. Y, bueno, en cuanto a nivel de cirugías... ¿De cirugía, digo? Sí. Sí, siempre se hace. Yo no recuerdo. O sea, yo me operé la rodilla. ¿Y no te hicieron firmar un consentimiento? No. Ah, pero fue hace mucho interesante. Tiempo. Sí. Nos puedes demandar. Sí.
Va, entonces, pero pero que sí. bien, entonces todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien, sin ninguna complicación. Va, pero sí, o sea, sí es muy importante respaldarte. Te digo en mi posición como médico. Sí, claro. Sí es muy importante como respaldarte, porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona si en algún momento tú le explicaste algo y le dijiste, mire, pero esto puede suceder. Ajá. Y quizás esa persona no se recuerda de que lo que le dijiste, ¿verdad? Y está escrito. Y entonces ya te está como firmado de sí, esta persona me dio el permiso y la autorización. Y todo expediente clínico, o sea, todo el expediente clínico tenés como que detallarlo como se hizo este procedimiento con tal y tal, o sea, todo, el detalle. Y al final como, bueno, el paciente tal y tal, o tú finalizó sin complicaciones y bla, 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 bla. Entonces, tener como tu respaldo también médico es Sí, muy importante, muy importante. Pero sí, ese caso, ese doctorcito sí Duro, duro, muy duro, no sé. La verdad es que no sé qué pudo haber pasado, ¿verdad? Porque él tomó como toda su experiencia, sabe que todo procedimiento tiene un riesgo. Y claro, se le salió de las manos y claro, quizás no pudo, o sea, no se pudo como controlar al 100, ¿verdad? Porque los procedimientos... Nada. Eso sí, saber, Claro, desconozco. Entonces, los procedimientos médicos tienen cierto límite. Me refiero a que... con hablarte de la muerte, o sea, lo más extremo. Yo sí soy como de la opinión, no sé tú, de que todos tienen su hora y su día. ¿Tú qué piensas? Sí. Sí, o sea, sin Pero importar te morís y ya. O sea, no es así como que ni antes ni después, nada. ya, o sea, es el momento. Sin importar que estés evitando algo, estés evitando peligro, tú ya lo tienes escrito. Bueno, esa es como mi opinión. Hay como dichos de eso, ¿verdad? Ni aunque te quites, te pasa, aunque te pongas también, ¿verdad? O sea, hay veces que hay personas que están en una situación de muerte y no les pasa nada. Y no les pasa nada. Y otros que no, están bañando y se mueren, ¿verdad? Entonces es así. Entonces, ese aspecto tienen como que manejarlo muy bien los médicos profesionales. Bueno, yo no me dedico como a esa área, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los médicos que sí trabajan como con pacientes en situaciones de riesgo, ¿verdad? Que tener conciencia de que ellos actuaron conforme a sus conocimientos y a sus posibilidades, pero va a haber en ciertas ocasiones que la ciencia tiene sus límites. Claro. Y uno tiene, o sea, esas personas tienen que como que manejar esa frustración que quizá no son dioses para resolverle la vida a todos. Y que sí pueda suceder como cuestiones fuera de sus manos y pues solamente como aceptar que uno hizo lo posible por contemplar la vida y ya. Sí, ya, bueno, yo sí tengo como mucha fe en Dios y, o sea, y confiar como que, bueno, Dios hizo ahí su plan y ya, o sea, ya, no más. Claro, sí es importante también como que entender eso, ¿va? Que, o sea, que todo tiene una probabilidad y todo tiene un riesgo, ¿va? Exacto. Sobre todo si estás expuesto, o sea, estás todo ahí abierto, ponete en el caso de las cirugías, o en el caso que te van a inyectar cosas, o sea, siempre hay un riesgo de que pase algo, pues, exacto, o sea, no es una situación como normal, ¿va? De estar expuesto a ese tipo de cosas. Y sí, pues, o sea, toca hacer pases, ¿va? Con eso. Toca. Y ahora bien, cuando tú... entonces el paciente viene, accedes al procedimiento, los dos están de acuerdo. O sea, ¿cómo es la ciencia detrás de eso? Porque me explicabas un poco el otro día, así como que lo de Fibonacci y todo. Entonces me gustaría como que lo trajéramos aquí. Te llamó la atención. Ajá. Bueno, justamente como yo sí me dedico más como a las proporciones faciales, ¿verdad? Tener como una simetría en el rostro. Te explicaba lo de todo el proceso como histórico o relevante en cuanto al trasfondo de la ciencia con respecto a las proporciones faciales y anatómicas. Nosotros como humanos, como puro instinto humano, ¿tú cómo percibes a alguien que es guapo o atractivo? O guapa y atractiva. Simétrico. O sea, ¿Simetrías? es así como que cabal, o sea... Pero no hay algo cuantificable. No. Ok. Pura percepción, es Pura así percepción. como que, qué bonitos ojos, qué bonita boca, eso, pero... Ajá. Entonces, esa percepción como simétrica, el trasfondo a nivel humano, como nosotros tenemos
por así decirte, la base de... Como humanos, nuestro fin es reproducirnos. Entonces, en cuanto a una persona, si tú miras a una persona como guapa o en cuanto a tus instintos, ¿verdad? O en cuanto a tus gustos, si miras a una persona como guapa, simétrica, tu relación humana o tu instinto humano es como, esa persona es ideal para reproducirme. Entonces te gusta, ¿ya? Por eso es que las personas como longevas o los viejitos, ¿verdad? Que ya van como decayendo en sus diferencias como simétricas, ya no los miras, o sea, tú ya no miras como atractiva a una señora, porque ya no es como, o a un señor, porque ya sus capacidades reproductivas ya no están tan presentes como en su era de joven. Como en su pico. Ajá, como en su pico. Entonces, eso es como el trasfondo como tal en cuanto a la belleza. Y justamente lo que le platicaba anteriormente. Toda esta secuencia o el número de oro, la secuencia de Fibonacci, que tiene como una simetría excelente. El número phi, el número como de proporción áurea, de proporción totalmente áurea. Y está en todos los lados, en todos, absolutamente todos los lados. Desde las ramas de un árbol. Vamos a tirar la definición. Dale. El número phi, también conocido como la proporción áurea o número áureo, es un concepto matemático que aparece en diversas áreas como la arquitectura, el arte y, por supuesto, la medicina estética. Exacto. Este número es aproximadamente 1.618 y se considera una medida de armonía y simetría natural que se ha observado en el cuerpo humano y en estructuras naturales. En medicina estética, el número áureo se utiliza para crear proporciones ideales a los tratamientos de contorno facial y corporal, buscando una simetría perfecta que se percibe como estéticamente agradable. Algunos ejemplos de su aplicación incluyen: 1. Proporciones de faciales ideales. La proporción áurea se ha aplicado a la estructura de la cara para determinar el equilibrio entre los diferentes rasgos. ¿Quieres agregar algo? No, sí, dale. Por ejemplo, la distancia entre los ojos, la longitud entre la nariz o la relación entre el ancho y largo de la cara pueden ajustarse con base a este número. Línea de contorno corporal. En la cirugía estética se puede utilizar la proporción áurea para guiar la forma y tamaño de áreas con los senos, las caderas o la mandíbula, buscando una armonía natural que sea visualmente atractiva. 3. Rostro simétrico. La proporción áurea se utiliza para crear una estructura facial perfecta en procedimientos de rejuvenecimiento y cirugía reconstructiva. Por ejemplo, se busca que la distancia entre la línea del cabello y los ojos o entre los ojos y la boca sea en nuestra proporción para dar la sensación de perfección natural. Entonces, justamente, bueno, a nivel anatómico, el valor que nunca va a cambiar conforme la edad es la distancia entre canto y canto. Canto interno y canto interno. Entonces, porque conforme vas envejeciendo hay resorción ósea, las estructuras se van como cayendo, deflaciendo o haciéndose más grandes dependiendo de eso. Exacto, entonces dependiendo, pero el punto, como la distancia que nunca va a cambiar en tu rostro y en tu anatomía y a nivel óseo es esta distancia. Entonces, con respecto a esta distancia se sacan muchísimas proporciones. Entonces, justamente lo que platicaba de los tercios, superior, medio e inferior, tienen que ser como totalmente simétricos, ¿verdad? Por ejemplo, así como, qué sé yo, las personas como calvas. ¿Cómo vas a saber? Por ejemplo, en el trasplante capilar, ¿cómo vas a saber cuál es el límite o cuál es el inicio del crecimiento del cabello conforme a la proporción áurea? Vas midiendo tus tercios. Entonces, si son como los más simétricos, lo más probable es que simétricamente esté como ahí, en ese punto. Y a partir de ahí vas a hacer el trasplante capilar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o con respecto a los labios. A los labios, el labio superior tiene que ser un poquito de menor tamaño que el labio inferior. O sea, eso quiere decir que el labio inferior es 1.618 más grande que el labio superior. O pueden ser del mismo tamaño, o sea, con respecto a las simetrías. O la distancia entre ¿cómo se llama? Comisura labial y comisura labial tiene que ser 1.618 la distancia entre narinas. Entre la nariz. Entonces, si hay como diferencias en esas como proporciones faciales. Y eso lo sacas a través de la foto del paciente, digamos. O sea, una foto de la cara y vos vas hay mediciones. Hay un caliper
que se utiliza. Ay, lo hubiera traído. Le dije que le voy a traer. Ah, ¿cómo no? Sí, lo traigo. ¿Sí lo traes? Sí. ¿Está aquí a la mano? Está aquí. Creo yo. Pues, a ver si lo traigo. Entonces, conforme a estas como instrumentos, tú te vas como acoplando en cuanto a las mediciones, ¿verdad? Entonces, sí es como bastante importante, fíjate. Pero creo que sí lo traigo. Si no, te voy a decepcionar. No, creo que no. Sí te voy a decepcionar. Bueno, entonces estos instrumentos te dan como la facilidad de sacar esas proporciones, porque pues cada paciente es como tiene sus diferencias. No. Ahí, ¿cuál es el caliper? Ya. Vamos a poner aquí la foto. Ajá, ahí está, el caliper. Ese es mi instrumento. Entonces, lo dejé en la clínica, perdón. Entonces, vas como sacando tus proporciones con respecto a cada uno de los pacientes, ¿verdad? Y también las diferencias entre un rostro masculino y femenino. Ajá. Que eso, o sea, sí o sí lo tenés que diferenciar. A menos que un paciente masculino te diga como, mire, doctora, sí quiero feminizar a mi rostro. Entonces ya le tomas como las ciertas facciones faciales, ¿verdad? De hacerlo un poquito como más ovalado, o en cuanto al rostro masculino, que sí se marca mucho el perfilamiento mandibular, ¿verdad? Los pómulos tienen que estar como un poquito más pronunciados hacia adelante, en cambio las mujeres son como más a los laterales, y para crear un poquito más de diferenciación y de angulamiento, por así decirlo. Al igual que las cejas o a nivel supraciliar, a nivel óseo, los hombres tienen un poquito más prominente esta zona. En cambio las mujeres no, o sea, las mujeres está como un poquito más finito, ¿verdad? Entonces son como varias cuestiones, varias cosas que sí tenés que como tomar en cuenta en cuanto a la diferenciación entre masculino y femenino. Okay. Y en cuanto a la proporción áurea, sí es totalmente indispensable saberlo. Entonces sí hay que tener como mucho en cuenta esta medición, y o sea, increíble, porque en cualquier lugar lo vas a encontrar. Eso es lo que te he explicado, o sea, en cualquier lugar. Desde la distribución de las hojas en un árbol, desde la forma de un caracol, que esos son como los ejemplos como que pueden pues, más buscar obvios, más obvios. Ajá. En cualquier lado de la naturaleza, o sea, hasta las galaxias tienen la proporción áurea. Entonces, al final es como, te quedas como, wow. Bueno, independientemente de la fe que tenga uno, pues chica, como qué increíble es Dios, qué perfecto es Dios de hacer todo con cabalidad y perfección. Entonces sí te quedas como sorprendido si haces como una investigación como tal de todo esto, sí te quedas como bien sorprendido. Incluso justamente lo que decía de la estética, de la cirugía estética, el cuerpo humano tiene cierta proporción, ¿ya? O sea, tu brazo, tu antebrazo, perdón, esto es como 1.618 a la distancia de tu mano, ¿ok? Entonces, o la parte del ombligo para abajo es como 1.618 del ombligo para arriba. Entonces, o por ejemplo, a nivel como histórico y a nivel como artístico, de este personaje muy famoso, Leonardo da Vinci, que sacó todo como las proporciones áureas, y también el hombre de Vitruvio. No sé si has visto que es un cuadrado con respecto a relación de un círculo, y tienen relación como del radio del círculo. Entonces, justamente todo está bien proporcionado. O sea, la cabeza, el tronco, las piernas, todo tiene como cierta proporción y todo tiene como un porqué o la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que esto es algo como producto del azar o producto de un diseño? Sí, ya me entiendo. Oye, algo filosófico. Porque por ejemplo el otro día escuchaba algo similar en un podcast que este brother de, ¿cómo se llama? Enrique Bunbury, el que cantaba en Héroes del Silencio y todo eso. Y él estaba hablando de esto, de las proporciones matemáticas del universo y de todo. Entonces, para él sin duda no, o sea, claro que lo había hecho un creador, un dios, lo que querrás. Es que es otro mundo, o sea. Pero también me surgía en su como intervención, yo pensaba así, de que, o sea, sí fue diseñado así, o fue intencionado o no intencionado. Intencionado o no intencionado, cabal, o también nosotros como humanos, o sea, le quisimos dar un sentido así.
tenemos como la necesidad de Ajá, tener nosotros, un porqué a todo. Ajá, vos ves una nube y la nube, o sea, existe, pues, pero después, no, tiene cara de conejo. ¿Va? Entonces, eso, no podemos vivir en el sinsentido. Es bien difícil como humanos porque vos ves tu historia de vida y uno está esta falacia narrativa, ¿va? Uno siempre encuentra puntos que sí, yo soy doctora porque cuando yo tenía 7 años mi abuelita me dijo que tal cosa y realmente, o sea, y solo vemos el camino que nos llevó pero no vemos todas las variaciones que pasaron alrededor de que, entonces tengo esa duda, ya que vos lo trajiste a la mesa, aprovecha este espacio. Sí. En cuanto a nivel personal, creo que nosotros como al ser como buscarles como siempre una razón a estas como situaciones justas como decías, es nuestra necesidad. Pero no tenemos como control como tal de todo lo sucedido. O sea, simplemente para mí fue como para mí es como una creación perfecta divina. O sea, de un ser como superior a nosotros, porque pues, ¿en qué momento se dio como la oportunidad de que Dios, en mi caso, pensara con respecto, sí, voy a hacer esto y es como perfecto? Es perfecto. Entonces, creo que está como fuera de mis límites o de mis alcances decirte como, sí, creo que hubo una razón. O sea, no. Creo que es una perfección que ya está establecida y que Dios la colocó así. Y claro que, pues, conforme a la necesidad de investigación, porque eso no es como desde ahorita, o sea, desde los romanos, desde todas las civilizaciones anteriores, ya desde los mayas, pues, que hasta, o sea, todo como los cálculos astrológicos ya tenían como sus estadísticas y sus sistemas métricos y todo. Exacto. Entonces, ha sido como una evolución conforme al tiempo y en cuanto a la necesidad uno de tener esas herramientas. Pero decirte algo de, ok, hubo una razón, no, creo que se va como fuera de nuestras capacidades humanas. Sí, porque también el entendimiento que tenemos de Dios es el entendimiento que tenemos como humanos, solo que el más perfecto, solo que perfecto. O sea, porque nosotros como humanos tendemos a crear cosas, a crear cosas de la nada, a hacer, no sé, música, edificios, o sea, eso es lo que hacemos como humanos, crear cosas. Y asumimos que Dios crea cosas también, Entonces, bueno, sí. En cuanto al aspecto espiritual, pues sí. O sea, él es como... Eso es cómo algo va a existir sin ser creado. Pero eso lo vemos como humanos, O sea, no podemos entender las cosas más allá de lo que somos, Pero sí, o sea, es una duda que he tenido yo, porque es bien curioso cómo entendemos las cosas desde nuestra realidad. Sí. Porque no tomamos en cuenta tampoco las imperfecciones, Entonces, eso haría a Dios menos perfecto. Pero no es una posibilidad. Ay, ve, ¿qué? Sí, no, pero ¿cómo explicas a las personas que nacen con 2 cabezas? Eso no es perfecto. Pero, o sea, sostenible en el tiempo, no, o sea, no es como... o sea, a nivel como científico o pues a lo largo de vida, esas personas se saben que no van a tener como un estilo de vida tan agradable o un tiempo de vida como muy, muy, muy disminuido. Entonces, quien los creó no es perfecto. Sí, yo. Sí. A ver, Alan, ¿cómo te explico? No, pero después vienen otras cosas más etéreas, así como, no, el propósito de eso. Sí. Entonces ya no se vuelve la perfección de la creación, sino que el propósito, en el propósito está la perfección. Exacto. No, pero es bien conveniente. Y justamente lo que explicabas o sea, todo como nuestro trasfondo, nuestra historia de vida. Porque hay muchas cosas que nosotros, o sea, o las vivimos solo por, no sé, o sea, o con la necesidad, bueno, a nivel personal, de a todo tener como un aprendizaje. Ya, o sea, esto me pasó porque necesitaba aprender tal cosa. Exacto. O esta persona apareció porque esta persona me enseñó e hizo en esta temporada de mi vida tal y tal cosa. Claro. Y entonces, no está mal, pues. No está mal, pues, pero está muy interesante. Sí, está muy interesante. Siempre hay como una, no sé, una paja mental de buscarle propósito a las cosas. Y está bien, o sea,
es bien difícil vivir sin propósito y así tan en el vacío, ¿va? Y es así como que, o sea, nada importa. Bueno, está eso el es nihilismo, y decir así como, no, nada de propósito, nada existe, nada. Y está el otro que exceso de propósito. Eso pero, sí. Bueno, y en cuanto a eso, bueno, una pregunta, así. Amigo. Sí. Ya vamos hablando de otras cosas. Bueno, creo que cada uno tiene como que su punto de vista o sus prioridades en cuanto al vivir su vida. Claro. ¿Tienes algunos parámetros, algunas como puntos no negociables para el trasfondo de tu vida, para vivir tu vida en cuanto a, qué sé yo, profesionalismo, personal, espiritual, salud? Sí, hay valores, o sea, ponete está la ética, ¿va? La ética de trabajo y la ética como persona, ¿va? Y también el entender como en tu escala de valores hasta qué punto termina como vos como persona y empieza la otra. Entonces, como no transgreder esos valores, ¿va? Y entender cuáles son los no negociables de las demás personas y tus no negociables, sí, ¿no? Para establecer así como que normas de convivencia, ¿va? Pero sí no lo espiritualizo tanto, ¿va? Porque pero sí he sido religioso, ¿me entendés? O sea, yo crecí bien religioso ¿Eres católico? Sí. Entonces en colegio católico y como que he tenido mis más y mis menos con la religión y con Dios. Entonces es así como que yo digo, bueno, o sea, por el valor que yo le veo a la religión es más que como que un sistema que ya te trae las instrucciones. Y es como es así como que, porque yo lo veo en mi hijo, ponete, por ejemplo. O sea, una forma de educar a mi hijo de una forma eficiente es a través de como que ese set de reglas, ¿va? Yo no soy religioso, entonces yo no lo traigo por acá, ni por Dios, pero sí, o sea, como que mucha de mi como que sabiduría como padre viene de mucha cosa religiosa que aprendí, porque tiene un valor, ¿va? Y el valor es lo que hace que trascienda el tiempo. Porque es más fácil decirle a un niño que va a tener consecuencias un acto que está haciendo, ¿va? Y hasta se pone muy extremo de, no, si te pones tan mal, te hace al infierno, ¿va? Entonces, sí, esos sí son extremismos de religión. Ajá. Entonces, sí hay para contestar la pregunta, sí hay como que cosas claves de mi vida que me dan sentido, ¿va? Más no, así, pero, así, pero. Ajá, o sea, lo que me cuesta entender hasta cierto punto es como ¿cómo te lo puedo explicar? O sea, como que hay un valor extra que se le da a lo espiritual que no necesariamente trasciende como, no sé, o sea, no está más allá de nosotros, ¿me entiendes? O sea, siento que toda la espiritualidad y todo está dentro nuestro, ¿va? Y no necesita de deidades ni entes externos para que funcione. ¿Va? Pero entiendo que trae paz el hecho de decir, bueno, se lo dejo en manos a Dios, ¿va? Es así como que entrar en esa templanza, en esa como confianza o en ese, sí, como tú dices, en esa paz de entregárselo a alguien que sabes que es perfecto. Y que va a ser lo que te convenga en ese momento, ya sea malo o bueno. Sí, es que hasta cierto punto es como una vida no fácil, pues, pero es como que vos es así como que, bueno, yo tengo mis conocimientos, yo tengo las cosas que necesito para ejecutar, pero está esa probabilidad de que no pueda salir. Entonces es como hasta cierto punto incluso como que te quitas responsabilidad porque que Dios lo haga. que quede en manos de Dios. Entonces como por ahí lo veo yo y también como que nos quitamos valor como especie al atribuírselo todo tanto a esa perfección, porque también, o sea, para justificar las cosas malas del mundo, o sea, lo vemos como pruebas. Sí. Y no necesariamente como que, se equivocó tal vez aquí, pero no, eso no es una posibilidad porque Él es perfecto. Entonces, las cosas que fallamos somos humanos y las cosas buenas son de Dios. Entonces digo yo, o sea, ¿por qué?
Yo, Mira que qué buena interrogante. Sí. ajá, porque, o sea, ¿y quién Porque hizo las Dios, pirámides? ¿Y quién hizo...? Dios todo lo permite. Exacto. Dios todo lo Ajá. permite. Ajá, entonces, mira, qué interesante. Porque sí, tienes razón. O sea, creo que bueno, o un ejemplo que te puedo dar es como, ¿por qué existe pobreza? ¿Por qué existe gente sufriendo? Ujú. Y lo que te dice la iglesia, pero es que es para que tú les ayudes. Es para que tú des tu granito de arena. Es para que tú te solidarices con esa persona. Entonces, sí hay como... Sí, porque sí veo valor en ponerte en el mensaje de Jesús, ponerte, y en ese tipo de cosas, porque él vino acá a valer verga, pues, y era así como que él vivió la realidad de un humano y no cualquier humano, un humano pobre, ¿va? Un humano carpintero, artesano, que estaba así entre pescadores, entre así la favela, sí, el bajo mundo. Ajá. En eso sí encuentro yo bastante valor, porque sí viene de una experiencia real, ¿va? Pero igual él siempre lo traía todo al Padre y todo perfecto así, ¿va? Pero sí siento yo que también hay cuestiones del humano que fácilmente se la queremos atribuir a algo más, ¿va? Y muchas veces es paja, pues, ¿va? Pero solo sucede. ajá. Las cuestiones del destino. Y también a lo que iba también con este punto era el tema de la iglesia, que vos dijiste, no, que vos tenés que ayudar, pero siento que la iglesia y las instituciones suelen perpetrar como el status quo, como que suelen romantizar la pobreza. Ya. Como un fin de algo de más conversión. Grande. Y siento que la religión nació de eso. Como para que los césares y que toda esa mara que vivía en opulencia, o sea, también tuvieran así como que te dijeran a vos como pobre que, no, es que ellos están viviendo bien, pero el reino de los cielos es de los pobres, ¿va? Entonces vos estás bien donde estás. No aspires a más, ¿va? Bueno, sí. Pues... hay mucho. Hay algo ahí, ajá. Hay mucho. Y no siento que sea al azar tampoco. Hay cosas por diseño. Hay cosas por diseño que han perpetrado clases a lo largo de la historia, ¿va? Entonces, ya me voy a poner marxista, voy a parar. Sí. Ya me voy a ir mucho a la verga, voy a parar, pero sí. Pero sí, o sea, creo que, bueno, yo que sí he vivido, sí he nacido en una familia como muy religiosa. Ajá. Muy religiosa. Y no nos escapa, o sea, todos somos, o sea, hasta cierto punto crecemos en un sistema religioso. Somos todos sistemáticamente cristianos. ¿Ah? Más en nuestra cultura, pues, sí, que tiene muchísima, también que tiene muchísima influencia política, pues. Pero yo, como te digo, o sea, como persona, yo sí nací y pues a lo largo de mi vida he estado como una familia muy religiosa. Y hay como cuestiones y ves como la diferencia entre los puntos de vista de las diferentes personas, que hay personas como muy cuadradas, de sí, estas son las reglas, sí, esto tiene que pasar así, sí, o si no, te va a pasar esto. Claro. Y así te crían. Pero no, o sea, al final nosotros venimos al mundo a ser felices, ¿no? Sí, en teoría. O sea, en teoría. En teoría. Exacto. Entonces, o sea, hay como ciertos como cuestiones o patrones y decisiones que tú tienes que tomar. Porque, o sea, yo desde mi punto de vista es como, ok, sí, se lo dejo a manos de Dios, pero yo soy la que tengo que hacer mis decisiones. Yo tengo que decidir día a día desde la calle que voy a tomar para ir al trabajo. Entonces, con esas decisiones, yo soy la que forjo mi destino, por así decirlo, claro. ¿Verdad? Entonces, no, claro que ahí, o sea, de mi punto de vista, sí hay como un ser que me está cuidando y está como velando por mi bienestar, ¿verdad? Pero sí, o sea, tienes toda la razón, que cualquier acontecimiento que nos sucede o nos aporta es como Dios actuando en nosotros, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, Pero mira, qué interesante.
Ya hablando de todo un poco, ¿verdad? Sí. Pero sí. Es que lo pensé desde la vez que hablamos, que estábamos hablando de Fibonacci y de la perfección y todo. Y justo cabal coincidió con esta teoría de Bunbury, ¿verdad? Que él hablaba de esto, de que él no concibe como que la existencia del universo y las cosas sin un creador. Sin un creador. Sin un creador detrás. ¿Va? Para él el Big Bang no tiene sentido. Sin un creador. Pero fíjate que filosóficamente, necesidad humana nosotros tenemos de creer en algo. Ah, sí. Sin duda. Sin duda. Incluso es parte de la pirámide esta de Maslow, ¿no? Es así como que las necesidades físicas, las primarias, las secundarias y las espirituales, ¿no? Exacto. Siempre hay así como... Y también es el valor de la filosofía misma, pues, así el estarte cuestionando, porque no hay cantidad de bienestar suficiente que vos vas a tener en tu vida. Así que ni logros que tengas sin preguntarte qué hay más allá de eso. Ajá. O preguntarte otro escenario. O sea, no existe. O sea, vos puedes tener, porque me ha pasado a mí en la vida, es como que vos idealizas ciertos escenarios, ciertas cosas. Vos decís así como, cuando llegue a tal punto... Ahí va a ser feliz. Pero y llegas a ese punto y ni te das cuenta que estás ahí. ¿Va? Sí, justamente platicábamos también con alguien que tú también decides como tus propios como tus propias como situaciones, problemas, por así decirlo. O sea, que no un problema tiene que ser siempre malo, sino que un problema es como una situación donde tienes que buscar solución. ¿Okay? Entonces nosotros como que decidimos siempre cuáles son nuestros problemas. Ya sea un problema malo o un problema bueno. O sea, por ejemplo, tú decides, por así decirlo, el día de mañana comprometerte a comprar un apartamento. Entonces, esa decisión te va a tomar a ti, o no sé, comprarte algo. No sé, algo, 7 años de estar pagando algo. Exacto. Entonces, esa decisión te va a tomar a ti esforzarte todos los días para lograr cumplir con el objetivo. En cambio, si tú tomas tu problema de, me voy a volver un vicioso alcohólico, vas a gastar todo tu dinero en tu problema, que es el vicio. Entonces, creo que sí son, como cuestiones bien específicas que tú tienes como que tomar en cuenta. Y claro, cada uno tiene como que resonar en cuanto a lo que quiere o la finalidad de cada uno, hasta con tu pareja. O sea, creo que a nivel personal, a mí sí me importa una pareja que me aporte, que me ayude, que me motive, que me incentive, que, bueno, el instinto femenino, ¿verdad? De que, pues, que cuide que resuelva, un hombre que resuelva. ¿No? Pues, o sea, que en cierta parte me ayude porque vivimos en un mundo un poquito machista, ¿verdad? En una sociedad bastante machista. Entonces, en cierto punto, como que, o sea, pues esa persona te ayude o te aporte, o sea, no te quite, pues te agregue. Y no te limite, sino que te siga dando, te siga resucitando como más ámbitos, tanto a nivel personal, tanto a nivel profesional, ¿verdad? Y que pues no tampoco te deje así como a la deriva, ¿verdad? Entonces, cada uno como de las situaciones en que nosotros nos ponemos y nos implicamos a nivel personal tienen muchísimo que ver para tener tú como tu calidad de vida, así como le decías, que hasta lograr hasta cuando vaya a tener mi casa, voy a ser feliz. Pero ¿por qué no sos feliz ahorita? Si tenés un techo donde vivir, claro, o sea, quizás estás alquilando, pero pues no te falta absolutamente nada. Claro. O sea, ¿por qué? O si tienes alguna profesión, si tienes algún trabajo que te hace feliz, que te apasiona, ¿por qué esperar hasta cierto punto para ser feliz? Y ya cuando llegas a ese punto es como, bueno, ¿qué? Necesito otro objetivo. Claro. O sea, porque así somos como de inconscientes los humanos de, necesito otro objetivo para lograr esa felicidad. ¿Ya? O sea, no te sacia como lo indispensable o lo fundamental en ese momento, sino que sí siempre como que buscas ese más. Ajá. Well, ¿y por qué no estamos conformes? Claro. ¿Vos has visto esa película de Buscando a Nemo? Ajá. que pasan así todo el tiempo así añorando salirse de la pecera y se salen. ¿Y ahora qué? Ajá, eso somos. Ajá. Sí, la verdad es que mucha metáfora. Pero sí, o sea, qué increíble, ¿va? ¿Por qué no estamos como satisfechos humanamente? Yo siento que hay que definir como suficientes también. O sea, también
como el no... El no ponerle límites a nuestras propias expectativas también nos tiene un poco insatisfechos con lo que estamos haciendo. Es así como que cuántas vistas van a ser suficientes en un video tuyo para que vos consideres que sea un éxito. Exacto. ¿Va? Porque me acuerdo que cuando empezaba en esto de hacer videos y todo esto, era así como que... O sea, te emocionaba así... Un video de 1,000 vistas, 2,000 vistas, decías, la madre, sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y después pasas eso y te llega un video de 1,000,000, de 500,000 vistas y decís vos, wow, sí te entra el hype, pero después cuando regresas otra vez a un video de 1,000 vistas decís, ¿por qué le fue mal? Sí, como que cada vez más como superando. Sube, y es así como que también hay que tener así... Una media de suficientes, digamos. Es decir, tampoco conformarse. Exacto, no llegar al conformismo, claro, está. Pero decir así como que, bueno, esto sí es exitoso, o sea, esto sí es como, sí funciona, pues, y es así, esto me está sirviendo para tal vez no estoy en, no sé, en Rusia, no sé. Trabajando en cualquier otro país que vos digas así como una meca de algo así importante, pero... Está bien, me gusta lo que hago, me motiva lo que hago. ¿Va? Claro, siempre y cuando tengas como ciertos objetivos, o sea, que no te estanques en tu vida y no justamente lo que decías, no entrar en el conformismo, sino que ir como trabajando. O sea, es como... Yo a nivel como personal sí tengo como 4 pilares fundamentales y los ordeno como en el proceso en el que los he ido aprendiendo. Primero, o sea... como fundamental sí es como la creencia en Dios. O sea, yo sí tengo como esa situación de ok, sí, Él es mi padre, Él es el que me ha creado en cierta parte, o sea, me ha creado y me ha como proporcionado las posibilidades o la vida que tengo en cuanto me ha puesto la familia en la que estoy, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego, o sea, como otra prioridad importante es algún hábito para hacerme más inteligente. Qué sé yo, leer, estar como al pendiente de las cosas, actualizarme constantemente en la profesión, porque te da cierta capacidad y te aporta, ¿verdad? O sea, a nivel como... Lo veo a nivel profesional, te aporta mucho a nivel profesional porque vas a ser muchísimo mejor en lo que haces, van a estar como tus pacientes un poquito más conformes, pues te va a aportar a ti, ¿verdad? Como a nivel personal. El otro, es algo como específico para generar dinero, porque sabemos que pues necesitamos sí o sí de la situación económica para poder tener una vida totalmente cómoda, ¿verdad? No te hace agarrado, eso sí, no te hace agarrado, en mi caso no te hace agarrado a las cosas, ¿verdad? O sea, en cualquier momento puede suceder algo y todo se puede ir a la desgracia. Y tienes que tener como esa potestad o esa capacidad de aceptarlo y de volver a empezar de cero. Eso sí lo tengo como bien consciente, que en cualquier momento se puede ir todo a la fregada. Y es como, bueno, tener esa capacidad de iniciar, de tener como esa salud mental de decir, ok, sí, me derrumbé, pero tengo que seguir. Y el otro, que este es como el último que he aprendido últimamente, es como... Sin tu cuerpo no hay vida. Entonces, tener como esa conciencia de ser un poquito más saludable, hacer un poquito más de ejercicio, tener como ese estilo de vida más acorde a tener un bienestar de salud. Porque sin una salud no puedes lograr el resto tampoco. Entonces, eso es como de lo más importante que ahorita he como reflexionado, interiorizado para tener como una guía específica de a dónde quiero ir y dónde quiero llegar. Porque claro que hay como ciertos objetivos personales de a futuro, pero si tú en tu presente no trabajas en ti, ¿cómo le vas a aportar algo, qué sé yo? Por ejemplo, así como tú tienes a tu hijo, ¿verdad? Que ahorita tienes como una responsabilidad de poderle transmitir todo lo bueno y lo maravilloso de la vida. Entonces, si uno no tiene como esa capacidad o si uno tiene como esos aprendizajes o si no sana como uno sus heridas del pasado, ya háblame, sus heridas de la infancia. Pero si uno no tiene como esa capacidad de poder transmitir a otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, así como te decía en el caso de algún hijo, o sea, creo que sí es como una responsabilidad personal que tienes que tener contigo, claro. ¿verdad?
Sí. Interesante plática, Sí. Se quedó un tema pendiente, pero yo digo que ahí está buen cierre ahorita. Así lo podemos seguir para otro podcast ahí más así, me parece. más picante ahí del sistema de salud de Guatemala. Dermas contra echarle cirujanos. hate. Así como más ya... ¿Qué? ¿Cómo se dice? Así como más de chisme. Más, sí. Ay, sí, es que... Bueno, sí, para la próxima. Pero... Vamos a hacer el cliffhanger, pero sí hay un tema ahí como que pasa en todos lados, pues, o sea, ponerte en la música, está así como que los que tocan jazz y con los que tocan reggaetón y como que siempre hay como cierto esnovismo de parte de sectores o como que algunos se creen como que los gatekeepers de las cosas, entonces me imagino que la medicina debe ser así un poco, ¿no? Es así como que no sé, como que hay los neurocirujanos dicen, no, es que nosotros sí somos cirujanos de verdad. Y cosas así, ¿verdad? O sea, hay como cierta como jerarquía de conocimiento, decís tú. Sí, o sea, nosotros sí en nuestro mundo sí lo manejamos. O sea, sí hay como ciertas personas que se creen superiores por... Claro, lo que pasa es que también las destrezas que cada uno maneja y hace conforme a su profesión sí es totalmente diferente. Pero sí hay que tomar en cuenta como cada rol en cuanto a la sociedad y cada profesión tiene su importancia. Pero en cuanto a la jerarquía que hablábamos y platicábamos, sí está totalmente presente. O sea, en el sistema de salud y en cuanto a estudiantes, desde estudiantes de medicina, desde residentes, desde especialistas, sí está bien marcada como la jerarquía. Entonces... Tristemente, porque ¿por qué razón le vas a causar daño a una persona pensando que lo vas a causar porque a ti te lo hicieron igual? Entonces, hablando de cuestiones jerárquicas en cuanto al hospital, de la situación desde estudiantes de medicina, porque pues desde estudiantes de medicina nosotros no somos nada, o sea, somos como los que hacen chance. Los que sacan el chance en el hospital, o sea, desde llevar laboratorios, desde llevar los pacientes a realizarse algún estudio. Es como bien militar, ¿verdad? Es así como que el eslabón más bajo es así como que el que hace todo para todos. Sí, exactamente. De ahí pasas al interno, que es el 6º año. Entonces ahí ya tenés como un poquito más de potestad y ya, o sea, ahí mandás a los externos. Vos explotás a los... Yo no fui mal interno. Entonces, Entonces los internos ya tienen como ciertas responsabilidades que, claro, te puede caer cualquier cosa y pues es tu culpa. O sea, te puede caer. Luego están los residentes que, dependiendo de las especialidades, lo más como denigrante de la vida de un médico es ser R1 del primer año. O sea, ahí sí te tratan como la persona más indiferente del mundo, la persona que siempre tiene la culpa, la persona que siempre tiene que ser responsable de todo y la que tiene que llevar todo como a cabalidad y tenés que ser competente en todo. Desde el chance, desde estar estudiando, desde estar investigando. O sea, sí es como... te saca como muy fuera de tus posibilidades humanas, o sea, eso sí. Y la vida de un R1 es... Ese año sí es totalmente terrible para ellos, en verdad. Sí. Yo por eso mismo no decidí, o sea, la verdad es que yo no me creía como capaz de poder, a nivel de salud mental, de poder soportar con esa carga. Porque es mucha carga. No tienes vida, o sea, no tienes vida. Entonces... eso mismo, conforme va pasando el tiempo, te inconscientemente te hace como un poquito, por así decirlo, más frío. Entonces, hay muchas situaciones con respecto a tu personalidad o a tu nivel como de tratar a las personas que sí puede interferir con el trato a los pacientes. Es muy triste, ¿verdad? Porque todo paciente se merece su atención correcta y debida, ¿verdad? Pero ese ambiente y esas hostilidades sí te crean como cierto desesperación en ese momento y haces el trabajo solo porque hay que hacerlo. Entonces te pierde mucho de tu esencia de médico, te pierde mucho de tu finalidad, de tu objetivo, sí, claro. Porque simplemente hay que sacar el chance. Y no... la cantidad o la demanda actualmente de pacientes a nivel público supera por mucho en la cantidad de personal médico que existe en los hospitales.
además de las instalaciones, porque las instalaciones, por ejemplo, el San Juan o el Roosevelt, fueron creadas para la densidad poblacional que hubo en ese tiempo. Sí. O sea, ahorita ya somos Y en las necesidades millonadas, exacto. Entonces, lamentablemente ese sistema de salud no se ha acomodado a las necesidades actuales, ¿verdad? Entonces, tenemos muchísimas deficiencias en cuanto a la atención humana y por eso es que hay muchas quejas, o sea... Sí, no se dan abasto. No se dan abasto, exacto. A nivel como también en cuanto a insumos, no se da abasto. Entonces, sí, deberían haber más hospitales. Si no sí, se puede agrandar ese, exacto. deberían haber más hospitales. Pues. Y hay médicos, o sea, hay personal médico, Alan. O sea, actualmente, sí, no sé si ahorita hay como... ¿Tú qué número de colegiadas sos? 26.140. ¿Cuánto? 26.140. Wow. Ahorita yo creo que ya hay como hasta el 29,000, no sé, o ya, no sé si ya llegaron a los 30,000, ajá. Pero sí hay personal médico, Alan, o sea, hay personal médico. Pero también está en cuanto a las decisiones de los superiores de darte la oportunidad a ti como médico de poder desarrollarte, de poder avanzar, porque también existen en algunas situaciones esos aspectos de ese egoísmo, de no querer como compartir tus conocimientos o no querer como compartir tus experiencias, porque al final la medicina, claro que es una ciencia o una profesión que sí tienes que tener mucha teoría, mucha teoría, pero se basa mucho en la práctica y en la experiencia. Entonces, qué mejor que tener a un tutor que te vaya diciendo y te vaya enseñando como, mira, fíjate que puedes aprender de mis errores. Yo hice tal y tal cosa, pero a ti te puede pasar diferente porque lo puedes hacer de esta y esta manera. Entonces, sí es una profesión que va como muy enraizada o muy encaminada a una tutoría, ¿ya? Porque pues se trata de una vida humana y qué mejor que tener la experiencia de alguien que ya cometió sus errores para tú no cometerlos, ¿verdad? Pero en ese aspecto sí hay como todavía existe como ese egoísmo. No digo de todos, porque hay doctores y catedráticos fascinantes y excelentes que su intención es que tú creas como esta disciplina y que puedas tú tener la capacidad de irte actualizando constantemente y tener esa conciencia de hacer lo que haces por puro conocimiento, ¿verdad? Entonces sí te exigen. No te exigen solo por molestar, o sea, claro, te exigen por tener una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es como muy importante y ahorita se tiene que tener valor, porque también hay muchos estudiantes que son muy dejados de decir, sí, o sea, no, solo lo voy a hacer porque mi papá quiere que estudie medicina o solo lo voy a hacer porque pues es lo que toca ahorita. No, o sea, sí tener como esa conciencia de ese profesionalismo y esa ética de determinar que lo que vas a hacer sí es lo correcto, porque estás tratando con humanos. Sí. No estás tratando con muebles, sí, con computadoras. No es software, ¿verdad? Exacto. Sí. Buena onda, doctora. ¿Cómo la seguimos en redes sociales? Me encuentran como DRA-Belén MGO. Y pues ahí estamos a la orden. ¿Y la clínica? Y la clínica es Ambel Skin. Ok. Bueno, anda pues. Ay, con gusto, vale. Gracias por venir y gracias por gracias. Hasta luego.